tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! La cuenta regresiva para el anuncio de aranceles recíprocos por parte del gobierno de Estados Unidos está cerca de concluir. A pocas horas de que el presidente Donald Trump ponga en marcha aranceles recíprocos a México y Estados Unidos tras una pausa de un mes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se mantuvo cauta respecto a las medidas que puede tomar frente a la imposición de tarifas, pero adelantó que podría haber algunos casos para posibles medidas arancelarias. Insistió en que su gobierno busca fortalecer la producción nacional y el mercado interno mediante la estrategia que presentó en enero, refiriéndose al Plan México, que considera es una respuesta frente a los aranceles y que además busca fortalecer la economía nacional. Asimismo, insistió en que la medida unilateral del gobierno estadounidense podría generar efectos en la economía de México. Incluso ve con interés que los vehículos chinos que se venden en México sean producidos y vendidos en el territorio nacional. Hasta el momento, el gobierno de los Estados Unidos no ha desistido en aplicar medidas arancelarias recíprocas contra todas las naciones con las que sostiene una relación económica e insiste en que no habrá exenciones. Presidenta, ayer China, Japón y Corea del Sur anunciaron que responderán en conjunto los aranceles que va a anunciar Trump mañana. Sabemos que su postura es esperarse a que Trump los anuncie para hacer un anuncio general, pero en algún momento existe la posibilidad de que México anuncie una respuesta en bloque con otros países a estos aranceles. Nosotros estamos trabajando, y lo saben, y va todo en este sentido, y lo estamos acelerando, en el beneficio de México. Nuestra economía está muy integrada con la economía de Estados Unidos. La mayoría de los automóviles que se producen en México, por ejemplo, son para exportación. Pero muchos de los autos, lo platicaba el otro día, que se venden en México, autos compactos, que son más populares, de precios más bajos, se fabrican en China y se venden en México. Pues obviamente a nosotros nos interesa que esos vehículos se fabriquen en México para fortalecer la economía nacional y la producción nacional y el mercado interno. Entonces nosotros, nuestra respuesta frente a la situación de aranceles que se pueda presentar a México, hay que esperar, que sigue habiendo diálogo, eso es importante que lo sepan, entre el secretario Ebrard y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y va a seguir habiendo diálogo porque ese nunca debe suspenderse. Pues es el Plan México, no es solamente una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional, que es parte de lo que hemos venido trabajando. Entonces, sí tiene que haber en algunos casos con posibles medidas arancelarias, pero no es un conflicto con Estados Unidos, sino es el fortalecimiento de nuestra economía. Entonces, en ese sentido va nuestra propuesta al pueblo de México el 3 de abril, 4 de abril, y vamos a esperar pues cuál es exactamente la posición que toma el gobierno de los Estados Unidos el 2 de abril. Entonces, que sepan que sí estamos preparados. Nos reunimos 2, 3 veces a la semana con el equipo para fortalecer pues las distintas medidas. Lo que queremos pues es proteger al pueblo de México y al empleo, esencialmente. Y hay plan y vamos a esperar a ver cuál es la propuesta. Y siempre estamos abiertos al mundo. El que haya posibles tarifas, impuestos, aranceles a uno u otro país, pues tiene que ver con una propuesta de mayor producción en nuestro país. Lo hemos platicado muchas veces, prácticamente lo que exportamos lo importamos en términos monetarios y lo que queremos es importar menos y producir más en México. Entonces, en ese sentido va todo el Plan México y la propuesta que vamos a seguir conduciendo y acelerando, con relación con todos los países, porque así debe ser. Presidenta, ¿sabe cómo va el avance de las empresas que hacen sus exportaciones conforme al TEMEC? Cuando se anunciaron los aranceles recíprocos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, nos explicaba que iban a buscar a las empresas que en lugar de exportar por el TEMEC lo hacen por el principio de nación favorecida, pues para evitar los aranceles recíprocos, y nos dijo que iban a intentar llegar al 80% de las empresas. ¿Sabrá ya cuántas empresas? Tiene mucho diálogo, Marcelo, con las empresas. La importancia de que exporten a través del TEMEC, vamos a esperar que pase el 2 de abril. Y también con las medidas que anunciaron para la industria automotriz, que también seguimos dialogando en ese sentido, y también sobre el acero y el aluminio,
Si se exporta a través del TEMEC, si se conserva este mecanismo, que esperemos que sí, hay lo que se llaman reglas de origen, que es decir, que se produzca más en Norteamérica para exportar, o tiene que tener un contenido de cualquiera de los 3 países para su exportación, que si viene el contenido mayor de otros países. Entonces, nos conviene que sea a través del TEMEC. ¿Por qué? Porque hay mayor contenido, por ejemplo, mexicano. Entonces, se fabrica más en México. Entonces, sí hay mucho trabajo por parte de la Secretaría de Economía para poder entrar a través del TEMEC y no de la nación más favorecida. Y bueno, finalmente preguntarle, pues con los reportes de las caídas de las bolsas a nivel mundial, ¿cómo se encuentra la economía mexicana? Hay analistas que aseguran que nuestro país tendrá una recesión económica. Sí, hay que esperar a ver cómo viene el 2 de abril y nosotros estamos trabajando. Y también es importante decir que todo esto viene pues de una decisión del gobierno de los Estados Unidos, porque no es que haya una situación particular de la economía mexicana, al revés, está muy fortalecida. Vean, con todos los anuncios que ha habido, sí ha tenido movimientos el peso, pero no ha tenido movimientos pues más allá de entre los 20 y los 21 pesos. Vamos a esperar cómo viene el anuncio del 2 y la propuesta que estamos haciendo, donde estamos en diálogo también con los empresarios mexicanos. Entonces ahí tenemos plan y el objetivo pues es seguir fortaleciendo la economía nacional. Y sí, pues al anunciar estos aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, pues han ocurrido todas estas caídas en las bolsas, disminución de demandas en muchos lugares. Entonces, pues sí tiene su impacto en la economía mundial, porque lo que va a anunciar el 2 de abril no es contra México, no es contra Canadá, es una política de Estados Unidos al mundo entero. Estamos en eso y seguimos en el diálogo, es importante que lo sepan. Gracias, Presidenta. Soy Jean-Michel Leprince, corresponsal de la Televisión Nacional Pública de Canadá, CBC Radio Canadá. Tengo entendido que en 2018, en la negociación que resultó en el TEMEC, hubo una muy buena colaboración entre funcionarios y gobiernos mexicanos y canadienses para lograr conseguir beneficios para ambos países. Ahora en Canadá me parece que antes las amenazas de esos aranceles muy duros, se habla muy poco, casi nunca de México. ¿Hay o no hay concertación, negociación o no sé qué entre funcionarios de ambos países para minimizar el daño? ¿Está sucediendo o no? Y también yo quería saber cuál es si me puede describir la relación actual entre México y Canadá. Tuvo problemas a principios de las amenazas de Trump, era un poco delicado. Ahora, ¿cómo están? Sí. Tenemos una llamada pendiente con el nuevo primer ministro. No es que no queramos hablar, sino que no hemos podido cruzar agendas. Entiendo que ya esta semana ya podamos hablar por teléfono, no nos hemos comunicado, pero hay buena relación con Canadá y va a seguir habiendo buena relación con Canadá. Que las economías son complementarias, entonces hay interés de ambos países a hacer frente al mismo tiempo a los americanos en esta situación. Sí. Y hay reuniones o pláticas sobre las negociaciones posibles. Hay comunicación, digamos que todavía no hay una mesa de trabajo donde podamos hablar, porque estamos esperando también qué va a ocurrir, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la decisión final? Y sobre esa pues ya platicaríamos. Tenemos un acuerdo comercial, el TEMEC, el tratado que nosotros llamamos México, Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos le llama Estados Unidos, Canadá, México, y Canadá pone Canadá como primer país. Pero lo importante es que tenemos un acuerdo comercial. Evidentemente, la decisión del gobierno de los Estados Unidos de poner aranceles a uno y otro país, pues obviamente que pone en duda el propio TEMEC, pues porque si el TEMEC dice 0 aranceles y hay aranceles, pues evidentemente no se está cumpliendo el TEMEC. Entonces vamos a esperar al 2 de abril, lo que hay que es esperar y seguir en diálogo. Lo más importante aquí es que siga la comunicación con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá. Supongo que usted se va a ser enterada antes de nosotros de los
Yo creo que todos nos vamos a enterar con el anuncio del presidente Trump. ¿Va a ser hoy? Es mañana. Es mañana 2 de abril. Los anuncios no El anuncio del gobierno de los Estados Unidos es mañana 2 de abril. Okay. A partir del 2 de abril, pues obviamente cada país dará su posicionamiento. Nosotros pues hemos estado trabajando en ello. No tenemos la certeza, ningún país del mundo tiene la certeza de exactamente qué va a anunciarse el 2 de abril. Y a partir de ahí, pues seguir en comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá y con otros gobiernos del mundo. Obviamente, cada país, cada primer ministro, cada presidente o presidenta, pues tiene la responsabilidad sobre su país, pero eso tiene que ver también con la comunicación con todos los países en su relación comercial. Finalmente, muchos mexicanos y canadienses sienten todo eso como una agresión. Usted no usó la palabra represalias, que sería un término Nosotros no creemos en el ojo por ojo, diente por diente, porque eso siempre lleva a una mala situación. Por supuesto que se toman medidas, porque se toman medidas del otro lado, pero tiene que continuar el diálogo. No es un asunto de me pusiste, te pongo, sino de qué es lo mejor para México y cómo afrontar esta situación. Siempre puede haber aranceles a uno u otro país, pero lo más importante, mi responsabilidad como presidenta, es el pueblo de México. Y por supuesto que en eso va la relación con Estados Unidos y con todos los países del mundo. Nosotros hemos sostenido que el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá es la mejor manera de competir con otras regiones del mundo. Eso lo hemos sostenido siempre y que incluso deberíamos de ampliarlo a otros países del continente. Pero bueno, eso depende ahora de lo que va a ocurrir el 2 de abril. Y la integración económica de los tres países pues fortalece la competencia con el resto del mundo. Eso lo vamos a seguir sosteniendo y en eso pues la comunicación con Canadá. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.